Cuando tenemos en mente iniciar con un negocio, es importante que ya tengamos realizada una investigación de mercados. Es necesario que contemos con esta información porque nos va a indicar quiénes van a ser nuestros públicos objetivos a los cuales nos vamos a dirigir para ofrecerles nuestros productos o servicios. Cuando ya tenemos clara esta investigación, es momento de segmentar bien nuestro mercado. Anteriormente en un video les mencionaba qué es una segmentación de mercado. En esta ocasión vamos a ver cómo debemos de realizarla paso a paso y qué estrategias podemos utilizar. Normalmente, una segmentación de mercado se encarga de dividir a una cierta cantidad de personas en segmentos más pequeños de compradores. Esto pasa porque tienen diferentes necesidades, características y comportamientos. Por lo tanto, es necesario utilizar estrategias diferentes. Sin embargo, para que podamos entender cómo debemos de segmentar un mercado, es importante que sepamos distinguir si es medible, accionable, sustancial o asequible. Pero, ¿qué quiere decir realmente esto? Estas son las 4 características que definen a los segmentos. Por ejemplo, la segmentación medible es el tamaño del grupo que se va a medir para saber qué tan grande es. La accesible es donde la empresa debe de tener disponibilidad del grupo para que podamos realizar la medición, observación, análisis, testeo y comercialización. Mientras tanto, la sustancial, el segmento debe de ser lo suficientemente grande para que pueda generar la rentabilidad que se desea. Y en la característica accionable, la empresa debe de permitir aplicar y sobre todo dirigir tanto campañas como estrategias. De esta manera nuestra segmentación es operativa para la empresa. Al tener claro estos 4 puntos, logramos obtener grandes beneficios. Uno de estos es la reducción de costos. Como ya tenemos bien segmentado nuestro mercado al cual nos vamos a dirigir, podemos administrar mejor nuestros grupos de consumidores. Por lo tanto, le vamos a dedicar más atención a nuestros públicos objetivos para generar mayores ingresos. La manera en que reducimos estos costos es porque solo nos vamos a enfocar en llamar la atención de las personas que están interesadas realmente en nuestros productos o servicios. Por otro lado, es importante mencionar que si contamos con una empresa pequeña, es necesario que tengamos una buena segmentación. Esto es importante porque hay veces que los recursos son muy limitados, por lo cual se nos dificultaría atender una gran demanda. Sin embargo, hay ocasiones en que la segmentación de mercado puede llegar a ser crítica para estas empresas, ya que comúnmente compiten con empresas más grandes, pero para que no se vean afectadas deben de tener su propuesta de valor bien definida, para que así puedan atender a su público objetivo con más dedicación y dirigirse a un negocio que realmente sea sostenible. Es por esta razón que existen varios criterios que son considerados esenciales y por los cuales debemos de segmentar un mercado. Por ejemplo, aplicar estrategias de marketing personalizadas. Si conocemos cuáles son los intereses, motivaciones o preocupaciones que están teniendo nuestros consumidores, tenemos muchas más posibilidades de influir en su comportamiento. Por lo tanto, cuando nuestros mensajes hacen referencia a lo que realmente les llama la atención, hacen que se vinculen más y se identifiquen con nuestra marca. Identificar a nuestro público objetivo y sus necesidades. Uno de los propósitos que tiene la segmentación de mercado es que podemos saber cuáles son los deseos, emociones y necesidades que están presentando nuestros clientes potenciales y reducir costos. Como les comentaba anteriormente, cuando ya sabemos cómo se realiza una segmentación de mercado, podemos entender cuáles son los nichos que podemos aprovechar y cuáles simplemente no, ya que es importante que tengamos en mente que no todos los consumidores tienen los mismos intereses. Ahora mencionemos cómo debemos de hacer una segmentación de mercados. Primero debemos de considerar los criterios generales. Este criterio nos va a mostrar cuáles son las características socioeconómicas y demográficas de los prospectos o de los clientes. Es sencillo de realizar. Las características socioeconómicas son 3 niveles, alto, medio y bajo, mientras que las demográficas es la información general sobre un grupo de personas, las cuales pueden ser la edad, género, residencia, etc. Luego debemos de elegir el mercado objetivo. Es importante que definamos a quién le vamos a ofrecer nuestros productos o servicios. Esto ya lo mencionábamos al principio. Por ejemplo, si queremos vender un producto del ramo cosmético de un alto nivel, el mercado objetivo serán mujeres de media edad con una renta más elevada.
Como tercer punto se encuentra el perfil de consumo. Se considera la forma como el sector se va a relacionar con el mercado. Aparte, reconoce cómo está siendo el comportamiento de los consumidores cuando se trata de comprar un determinado producto o simplemente contratar un servicio. En este caso, el estudio deberá considerar variables como estilo de vida, gustos y preferencias, opiniones y hábitos de consumo. Es importante resaltar que la investigación del perfil de consumo debe de ser hecha considerando el segmento seleccionado anteriormente. Cuarto punto, diseñar la estrategia de marketing. Esta debe ser ajustada a las necesidades de la empresa y sobre todo del mercado, para que exista una coherente relación entre la producción y el consumo. Para eso es necesario que consideremos la mezcla de mercadeo. Y como último punto tenemos la venta del producto o servicio. Si todos los pasos anteriores se cumplieron con gran éxito, es hora de vender el producto o servicio en el segmento de mercado. También es el momento de ampliar las ventas y buscar nuevos horizontes. ¿Qué piensas sobre la segmentación de mercado? ¿Crees que puede ser interesante para las empresas realizar una investigación de mercados para poder llegar a sus clientes potenciales? Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Esto sería todo de mi parte, espero que esta información te sea de muchísima ayuda. Compártela en tus redes sociales para que más personas la puedan conocer. No te olvides de suscribirte activando las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima semana.